Muy buenas a todos y a todas. Estamos aquí a mitad de marzo. Tenemos aquí a Regina Carballo. ¿Qué tal, Regina? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. Muchas Encantada de gracias, estar con vosotras y tía. con vosotros. Alegría, tía, de poder hablar contigo de estos temas tan profesionales que tú te traes entre manos, tía. Bueno, bueno, bueno. Regi, escúchame una cosa. Yo Dime. tengo que preguntarte una cosa súper importante, porque es que yo, Sí, aunque tú y yo nos conozcamos, no sepamos las caras, pero yo cuando, por ejemplo, he visto tu Instagram, ¿vale? Que tu Instagram lo tienes muy dedicado a lo que viene siendo tu profesión, ¿sabes? Entiendo que es un Instagram profesional, ¿vale? sí, Veo que tú te defines como artista visual. sí. ¿Qué es exactamente un artista visual? Bueno, ese término yo lo utilicé un poco. Aquí se llama también, en España se llama artista plástico, Uh -huh. que, que lo que se refiere un poco a las artes plásticas, aunque es un poco redundante, es un poco a lo que es el arte de la pintura o del dibujo o incluso a lo que también es el tema de la escultura, de la instalación. Lo que pasa es que artista visual es un concepto que también se lleva mucho al inglés, que es visual artist. Entonces Uh yo lo -huh. adapté en español. Y es un poco todo lo relacionado a lo visual, ¿no? A lo que es la imagen dentro del arte. Más que a lo mejor artista escénico, a otro tipo de artistas, un poco a todo lo que a todo lo visual, es decir, a todo lo que es un poco la estética, no es la estética, es el arte plástico más bien, el arte Vale, plástico. Yo me defino como vale, artista plástica, plástica y visual. vale. No, pero claro, que me llamó la atención porque cuando se lee artista visual, yo también, yo que no tengo nada que ver con estos conceptos, yo también lo asemejo, por ejemplo, a alguien que se dedica a lo que viene siendo pues la edición de vídeos, la creación de vídeos. Entonces, te quería preguntar si hay algún tipo de diferencia o es un tecnicismo simplemente. Yo lo usé como tecnicismo, pero obviamente al ser visual también puede abarcar diferentes ramas. Vale. Obviamente, yo, por ejemplo, no soy una profesional de vídeo para nada, pero sí que, por ejemplo, he estado editando vídeos, he hecho vídeos en relación a lo que es mi práctica artística, plástica, pero Uh que -huh. visual también puede ser a lo mejor un fotógrafo o alguien que trabaje Vale, con en una general. imagen, tanto que puede ser una fotografía o que la deforme o que la represente a través de otro lenguaje plástico, que puede ser la escultura, que puede ser la instalación, que puede ser la fotografía o que puede ser la pintura o el dibujo. Al final es un artista visual, es aquel que se comunica a través de un lenguaje plástico, que puede Vale, ser vale, cualquiera vale. de ese tipo de rama Perfecto. dentro de lo que es la Vale, práctica vale. artística. Genial, tía, vale, pues sí, pues yo tenía la duda, ¿eh? La verdad que Yo genial. todavía a veces Además, hasta dudo, pero es un poco, yo creo que fue cuando viví en Irlanda, que luego pasaremos un poco ahí, en Irlanda mencionaban mucho, cuando a mí me mencionaban, me decían Regina Carballo, visual artist, visual artist. Entonces yo creo que cuando volví a España un poco cogí como esa especie de lenguaje y lo adapté, que creo que es totalmente aceptado aquí y se hombre, usa, pero claro. allí se usaba más. Aquí es como lo que escucho más el tema de artista plástico, pero a mí me gusta más el tema de artista visual porque abarca un lenguaje artístico más amplio. Ajá, Por eso vale, vale. vamos, lo utilizo. Oye, oye, y Sí. ahora que me estás contando que eso abarca tantísimas materias, materiales, formas, ¿con cuál te sientes más identificada o cuál te gusta trabajar más? ¿Con cuál te sientes más cómoda? Vale, yo en mi práctica artística he probado diferentes prácticas, ¿vale? Tanto la escultura como la instalación, sobre todo eso en mis principios, cuando estaba estudiando. La fotografía también me apasiona, pero de muchos años hacia acá, al final me he ido inclinando más y en mi trabajo, a lo que me dedico es en lo que es la pintura, sobre Uh todo -huh. la pintura con el óleo, sobre todo, también he trabajado en acrílico, en acuarela, pero pintura y dibujo. Dibujo, toco tanto el carbón, técnicas de carbón o grafito. Grafito es el lápiz, lo que convencionalmente llamamos el lápiz, ¿vale? Vale, El lápiz es el lápiz grafito. Pues técnicas de dibujo,
con carbón o con grafito y con pintura, sobre todo óleo. Y luego lo último que he ido haciendo, que es lo que un poco más me ha ido apasionando, son las técnicas mixtas, que a lo mejor trabajo óleo sobre papel, mezclo también un poco de grabado y sobre ese óleo también mezclo a veces carbón. Entonces ahí se generan también otro tipo de lenguaje plástico y otro tipo de efectos visuales que me agradan bastante. Pero bueno, pintura y dibujo sobre todo. Qué guay. Irene se Oye, sonríe. Me he metido una parrafada. ¿qué va, tía? Si al contrario, que me gusta un montón escucharte hablar de tus cosas, coño. Oye, escúchame, y antes que has dicho lo de Irlanda, yo sé que tú te has pegado ahí unos cuantos de años, pero poquita gente sabe eso y sé que tienes muy buenas experiencias y que aprendiste muchísimo y que pudiste desarrollar, digamos, en un momento que quizás aquí no tenías esa oportunidad. Sí. No sé, cuéntanos qué hiciste en Irlanda, qué es lo que más destaca, no sé, experiencia. Pues en Irlanda dio para mucho porque estuve 5 años y yo me fui en el 2013 porque una vez que yo acabé la carrera de Bellas Artes, posteriormente hice un máster en Valencia también de producción artística y una vez que acabé mi máster me dieron una beca para hacer unas prácticas precisamente allí en un museo, en la Crawford Gallery, la Crawford Art Gallery. Y una vez que acabaron mis prácticas, pues decidí quedarme porque además aquí en 2013 estábamos en plena crisis y iba escuchando, ¿no?, que allí seguían habiendo oportunidades dentro bueno, de todo lo que estábamos viviendo. Entonces, allí toqué un montón de cosas. O sea, estuve desde incluso trabajando después de mis prácticas de camarera un tiempo, luego en mercado, pero poquito a poco me empecé a entrar en un ambiente bastante creativo y artístico. Entonces, después de mis 6 meses en unas prácticas en el museo, en donde empecé a hacer talleres de arte para adultos, para niños, empecé a organizar exposiciones, a trabajar con los comisarios del museo, a trabajar también en la base de datos. Ahí ya empecé además a trabajar, después de unos 7 u 8 meses, en otra galería, en la Kluxman Art Gallery, haciendo talleres también de arte y posteriormente en la Crawford Gallery. Entonces empecé a impartir talleres y al cabo de 2 años empecé a trabajar en un teatro que se llama Graffiti Theater, Graffiti Theater, Teatro Graffiti, donde comencé a trabajar y en el cual aún sigo conectada porque he seguido trabajando online justamente en la pandemia. Por tanto, con ellos llevo como unos 4 o 5 años trabajando y empezamos a trabajar en un proyecto artístico dedicado a los early years, que llaman allí, edad temprana. Es decir, era un trabajo eh, artístico, educativo para bebés, ¿vale? Que desarrollábamos en el teatro y éramos un grupo de 5 artistas, éramos 2 artistas visuales, una actriz, una bailarina, un músico y entre todos montábamos proyectos artístico-educativos mediante lo sensorial para despertar un poco los sentidos. Y entonces íbamos a guarderías, desarrollábamos una serie de proyectos, que eran los que habíamos estado un poco elaborando, llevábamos como una especie de pequeño teatro, performance, porque a los bebés tú no le puedes explicar nada, ellos Claro. aprenden desde la experiencia. Entonces les enseñábamos una serie de ideas que llevábamos y le presentábamos los materiales. Entonces, esos materiales que habíamos estado creando a través de un largo training, una especie de formación y un estudio profundo y jugábamos con ellos. Entonces, lo que queríamos era despertar los sentidos, siempre desde la calma. Uno de los conceptos que llevábamos era que en las guarderías, por ejemplo, cuando tú vas a una guardería, el nivel de energía está siempre alto. Todo es Sí, sí, todo sí, sí. desde la calma, todos los materiales que llevábamos eran materiales orgánicos o eran papel o era pintura no tóxica o hacíamos pinturas con especias y aceites para trabajar con ello. Entonces empecé a trabajar con este teatro y aparte de todo esto tenía un estudio
que era donde yo hacía mi práctica artística personal. Hacía mis exposiciones, me salían mis encargos, o sea, llevaba como 2 o 3 proyectos a la vez. El teatro, las clases, los talleres que salían esporádicamente y mi práctica artística. La verdad que Irlanda a nivel artístico da mucho de sí. Los irlandeses se quejaban mucho desde su punto de vista de que no había ayuda, de que el arte no se apoyaba. Irlanda para mí es un país excepcional a la hora de apoyar la práctica artística, tanto el arte plástico como la música y el teatro. Yo vivía en Cork, que era una ciudad que era como la segunda más importante dentro del país, y es que yo no concibo Irlanda sin cultura. Es que es una base perfecta, es decir, es que es la base de ello, su base social. La música, el teatro y el arte. Es que no se puede pensar ese país sin eso. Luego hay muchísimas ayudas por parte del gobierno, se cree en el arte, se apoya. De hecho, una cosa también que yo me daba cuenta conforme pasaban los años, porque al principio no me lo iba creyendo, ¿no? Cuando empecé a ser un poco valorada, un poco no, bastante. Allí es que te valoran como artista. Y de hecho me decían, ¿cuál es tu trabajo? ¿No? Y yo decía, I'm a visual artist o I'm an artist. Me decían, all right, ostras, sí, ¿qué haces? Tal. Aquí tú dices, soy artista en España y se ríen un poco en tu cara. O sea, porque, vale, te dicen, eres artista, pero ¿y de qué trabajas? Ya. O sea, sí, eres artista, pero ¿y de qué trabajas? Allí no, eres artista. Ah, genial. ¿Y en qué consiste tu trabajo? Y a mí era una pregunta que me empezó a chocar y luego al principio, luego la fui asumiendo. Y además también facilita mucho el trabajo del artista en ese país, y tanto en Inglaterra y en otros, porque por ejemplo, el part-time, la media jornada, funciona muy bien. Entonces, pues si a lo mejor no te va muy bien en la práctica artística, tú tienes la opción de trabajar, por ejemplo, pues puede ser de camarera, que además está muy bien pagado y que está todo Regulado, regulado vamos, regulado. perfectamente, es un trabajo digno, puedes trabajar un día o 2 a la semana. Cuando tú vas a buscar un trabajo te preguntan. Entonces tú puedes tener un trabajo paralelo para complementar tu práctica artística. Y eso entonces es estupendo porque se fomenta mucho el arte y se apoya y hay ayuda y se facilita. Aquí es impensable. Ya. Entonces, me he enrollado bastante, pero yo Irlanda lo tengo como un ejemplo de país en el tema cultural. Bueno, Sí. la verdad que es que también has comentado algo que enlaza un poco con la primera entrevista que hemos tenido este mes, que ha sido con Lucía Ruibal, cuando yo le preguntaba un poco que independientemente de su, bueno, está claro, ¿no? De sus influencias artísticas familiares, pero qué es lo que le motivó a ella a dedicarse al arte. Y es precisamente lo que tú estás comentando, dices que para mí artista es una profesión más. Efectivamente. Es cierto que aquí el artista está muy bien, es decir, tú quieres que tu hijo sea artista siempre y cuando después tú estudie arquitectura o estudie ingeniería. Tú puedes estudiar lo que tú quieras y puedes pintar lo que tú quieras, pero me tienes que estudiar algo, ¿sabes? Exacto, ¿no? Artista es, vale, pero ¿De qué ¿y vas qué a vas a vivir? estudiar? Claro, De claro, ¿sabes? hecho, cuando lleguemos a ese tema, si llegamos, hay un ejemplo que voy a poner aquí de manifiesto de una alumna que tengo, porque ahora estoy de profesora, que es excepcional y no quiere hacer bellas artes por las salidas, lo de Claro, siempre. Y claro, bueno, pues porque eso no es una profesión, pero no es una claro. profesión porque en este país no No se se concibe como considera, profesión, claro, no no se considera. se considera. Y porque es muy difícil vivir del arte. De hecho, yo he vuelto a Mm, España y me las he visto canutas. mm, No digo que sea imposible, pero el desgaste psicológico y físico y el tiempo que hay que invertir para poder tener una ayuda o para poder dedicarte a esto es tremendo, porque tú estás en constante búsqueda, estás en una constante, escribo un proyecto, presento, pero no llegan cosas, es muy difícil, haces una exposición, no se vende, por 2 motivos. Obviamente la economía no es la misma, porque aquí la gente tiene más necesidad, porque es que no, el salario no es el mismo ni las claro. condiciones de la gente. Mm, Pero luego tampoco hay una cultura. Y el que mm. tiene tampoco quiere gastar, es decir, no hay un apoyo. Yo allí veía que había un mercado artesanal y la gente, en Navidad, y la gente iba a apoyar al artesano porque Local claro. y no le importaba gastarse 10 o 15 euros más o 20, pero por 2 motivos.
La economía obviamente no es la misma y el concepto El tampoco. concepto. Aquí van las dos cosas. Aquí hay muchísima desigualdad económica y la gente está a dos velas. Y luego no hay esa cultura y ese concepto del apoyo al arte. La gente se gasta 200 euros en unos Nike, pero no lo quiere gastar en un retrato. Claro. Pero sin embargo, mira, yo hablando también un poco de esto, hace relativamente poco vi un documental, que ahora mismo no te sé decir cuál es, pero te lo pasaré, porque precisamente se hablaba de esto, ¿no? De cómo aquí en España la gente, el usuario, el consumidor medio, ¿vale? Es capaz de ir al IKEA y gastarse 35 euros en una lámina que está completamente estandarizada, ¿sabes? Pero sin embargo no concibe el gastarse 35 euros en la lámina, ¿sabes? Original y única de un artista, ¿sabes? No, Entonces también, claro, a mí se me plantean, cuando escuché eso, dije, hostia, tío, es verdad, es que mi madre misma, ¿sabe? Que ya le encanta tener sus cuadros y sus cosas. Mi madre se va a IKEA y se trae una lámina, pero después, sin embargo, no piensan decir, oye, pues pero también es el acceso, ¿sabes qué te digo? Es que tampoco hay un lugar en el que tú digas, oye, me voy a acercar a tal sitio que tienen láminas de los artistas, tal, ¿no? Sin embargo, vas a IKEA, te compras el sofá azul y dices, tú, mira qué cuadro más bonito, me viene estupendo con el sofá azul, ¿sabes? Es que claro. tampoco lo tenemos integrado, ¿sabes? Es que no, efectivamente no está tampoco normalizado en nuestro día a día, no se fomenta, no hay mercados artesanales, puede haber uno esporádicamente, Claro. entonces no se fomenta. También es cierto que el tema de las multinacionales, ¿no? De este tipo sí, de multinacionales, IKEA, etcétera, te dan esa facilidad del descambiar. Voy, compro, Hombre, descambio. claro, claro. Al final es cuestión también de un poco de compromiso es un poco de compromiso social. Y es algo que aquí no tenemos, ¿no? O de ese consumo local. Es una conciencia que no existe y que en otros sitios sí. Pero efectivamente, y a mí me pasa y le pasa a familiares míos A y todo el ese de, mundo, bueno, voy vamos. allí y compro ahí. Sí, sí, sí. A nivel artístico y a nivel todo, a nivel de Y a comida, todos los niveles. me voy Sí, al sí, a todos Mercadona, los pero tengo una niveles. tiendecita al lado y no voy a ir ahí a comprarme Eh, el pan, a lo mejor. Sí. Totalmente. Sí, Mm. no, la verdad que es que a la hora del consumo es un concepto que deberíamos de ir cambiando, pero es eso, a todos los niveles, ¿sabes? Ya no solamente al hecho de comprarle una lámina a Regina Carballo, sino de consumir en pequeños establecimientos. Pero bueno, Sí, poco a poco. Yo sinceramente creo que quien se acostumbra a por lo menos comprar la verdura y la fruta en su frutería ya está haciendo un cambio de no comprarla en un supermercado, ¿sabes? Pero yo bueno, creo que por un no salirnos pequeño del tema, cambio porque es verdad que es que aquí hay un debate increíble, ¿sabes? súper largo. Hay un debate, vamos, extensísimo. Sí que te quería preguntar, Sí. porque cuando tú vienes, porque es más, yo creo recordar que tú estabas en Irlanda y te cedieron para un verano un estudio en Cádiz y tú sigues viviendo en Irlanda y después te volviste. Quiero recordar. Sí, ¿Cómo sí. surge eso? Cuéntanos. Vale, eso surge porque ya lo recuerdo. Vale, yo solicité un espacio en Cádiz Es que capital, ¿verdad? Cádiz capital, sí, en el Ujú. Castillo de Santa Catalina. Castillo de Santa Catalina tiene 5 estudios, 5 talleres que lo ceden a artistas. Entonces lo Ujú. ceden por 3 meses. Tú presentas una especie de proyecto, tu obra artística y te lo ceden. Entonces a mí me lo concedieron y una vez que estaba allí, pues yo echaba mucho de menos Cádiz, sobre todo la luz, la luz. Entonces me vine allí y no se quedó en 3 meses, sino que me lo extendieron a 6. Ah, verdad, verdad. Sí, fueron 6 meses. Y ahí empecé una serie que, ya que estaba ahí, cambió bastante mi trabajo. Empecé mucho a trabajar la luz, a trabajar las escenas cotidianas que estaban pasando a mi alrededor, el costumbrismo gaditano, y empecé a hacer una serie de las caleteras. Yo le llamé las caleteras. Se hicieron un poco virales y de hecho la gente empezó un poco a reconocerme aquí por el tema de las caleteras. Y yo me iba a la playa, ¿no? Y hablaba con las señoras,
entraba un poco en contacto con ellas, le iba haciendo fotos y luego los iba trabajando. Entonces estuve trabajando en el estudio, me monté una serie bastante extensa, no sé si fueron, bueno, aparte de otro tipo de dibujos y retratos, como de 12 o 15 obras y me las llevé a Irlanda. Y allí luego monté una exposición que además tuvo éxito entre la gente, porque claro, ese contraste de esa luz tan oscura que tenía Irlanda y esas escenas de esas mujeres en la playa con sus sombrillas y su luz de Cádiz, pues la verdad que tuvo bastante éxito. Y en Irlanda fue de que la gente vendía algunos cuadros y la gente, que algunos se vendieron, quisieron adquirir esa obra, no podían y empezaron a pedirme láminas. Y ahí empezaron a producirse estas láminas de estos cuadros en Irlanda. Y luego ya me quedé también, empecé a trabajar otra vez allí en Irlanda porque presenté un retrato a un concurso de retrato en la National Gallery de Dublín y me lo seleccionaron. Y estuve allí expuesto unos 6 meses. Se llama Abuelo Pepe, que tiene una estética bastante diferente. Esos dibujos que hago yo un poco como en una especie de esfumato, ¿no? El esfumato que hacía Leonardo da Vinci. Está un poco inspirado en eso. Un poco como que sale de la nada, como que aparece del papel. Es muy realista, pero se difumina en ciertas partes y se pierde en el papel. Y me quedé en Irlanda otros 2 años. De hecho, tengo obra en Irlanda. Esto fue expuesto en la National Gallery. En la Crawford Gallery hay otro retrato de Katie O'Brien, que es una escritora de allí. Y en otro museo hay otro retrato, en el Terran McSweeney, que es una ciudad que se llama Kilmorey. Hay otro retrato. Y nada, ahí fui combinando los retratos allí y mis caleteras en Irlanda, que me las llevé todas para Irlanda, para que les diera la lluvia. La verdad que es que la serie de las caleteras que están geniales, ¿eh? Están geniales Sí, y no me extraña lo que dices porque es que ya no solamente el contraste de la luz, es el contraste cultural. Es efectivamente. que, escúchame, Es algo, una caletera, es decir, una señora que tiene 55, 65, 75 años, que lleva toda la vida bajando a la caleta, es que con la sus ves venir de lejos, sombrillitas en ¿eh? la... La ves venir de lejos. Es decir, es como ese personaje entrañable de Cádiz. Escúchame, que es que pusiste un ojo ahí artístico Sí. flipante, vamos. De hecho, me gustaría retomar el tema, porque a mí me apasionó, aparte me hacía conocer mi entorno Claro, sí, 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 sí. y, y luego lo llevas a otros sitios y es algo que sorprende, precisamente porque en Irlanda el concepto de playa no existe. Allí no hay playa ni en verano, allí la Claro, gente va a la playa, pero no va con las neveras y las claro, sombrillas. claro. Eso es un espectáculo gaditano y andaluz. Eso es muy de aquí, tía. Eso es muy de aquí. Entonces, sorprendía, decía, pero las mujeres van con esas mini sombrillas y con las... Digo, sí, sí, con todo, con todo. Y con todas esas carnes al aire, pues sí, aquí vamos con las carnes al aire. Sí, sí, sí. Bueno, en Irlanda van en invierno también con las carnes al aire. Pero sí, es algo que impresionó, y más cuando le contaba las historias que había detrás. Digo, no, no, es que se llama, porque hay un cuadro que se llama Caleteras en agosto, otras que son 4 caleteras jugando al parchís y otras jugando al dominó. Allí no saben lo que es, pero yo les cuento, ¿no? Y entonces allí alucinaban, porque digo, no, no, es que se llevan su juego de mesa, su bingo, y allí Y allí flipaban. echan la tarde, claro, claro. Así que La fue un verdad éxito, ¿eh? que... Fue un éxito. Y a mí me extrañaba que las propias irlandesas e irlandeses me querían comprar las láminas. Digo, pero... Y no he visto nunca allí. Sí, Ya, sí. tía, pero es que son geniales, ¿eh? Mira, ¿qué te parece si enseñamos un poco todos los cuadritos que nos está? Bueno, los cuadritos, no podemos Estupendo. enseñar los cuadros, ¿sabes? Pero vamos a enseñar un poco lo que precisamente nos estás contando, que sé que lo tienes en tu Ujú. Instagram, ¿vale? Nada, mi nombre es Regina Carballo
y soy una artista que soy de Cádiz, del sur de España, pero bueno, llevo trabajando en lo que es el ámbito artístico en Cork durante 7 años. Llegué en 2013, no me pude resistir y me quedé en Cork. De todas maneras, el último año me vine para acá, para Cádiz, y desde entonces estoy entre ambos países, combino el trabajo en ambos. De todas maneras, lo que os voy a enseñar hoy es cómo normalmente yo planteo mis dibujos. Nos vamos a centrar en identificar las luces y las sombras y diferentes valores tonales, y en lo que es el sombreado, maneras diferentes, como yo normalmente sombreo o lo planteo. Pues la razón por la que he elegido esa escultura es porque, además de que me parece una escultura súper expresiva, es porque es muy fácil identificar las luces y las sombras. Parece compleja, pero nos va a ayudar a identificarlo. El papel, el mismo blanco, y entonces crearé un tono medio y un tono más oscuro. Pintura con la mancha que he creado para poder integrarla con el fondo. Pues fue sobre todo por la idea de, y más ahora, de reivindicar un poco el trabajo que ha hecho la mujer durante toda la historia, y sobre todo aquí en el puerto, porque mucha gente, yo desconocía de estas fábricas, en especial las conserveras, Conservas Sur, y también todo el trabajo que hacían estas mujeres de todo lo que es la malla de las botellas, el embotellamiento. Entonces, un poco pues por darle ese sitio a la mujer, porque de hecho no había ninguna, de estas mujeres no había ninguna censada, y creo que eran el triple de mujeres que hombres en este tipo de labor, de trabajo. Entonces un poco, y aparte como la idea surgió un poco a partir de Celia, que me lo propuso, qué mejor que nosotras, que somos mujeres, hacer un poco el homenaje a la mujer, que creo que se lo merece. Vale, Regina, escúchame, acabamos de ver tu trabajo, ¿vale? La verdad que es que tienes un Instagram que invito a todo el mundo a que lo vea, porque tienes ahí una gran variedad de tu producción, ¿no? De tu creación, y la verdad que es que a mí, sabes que a mí me encanta cómo tú creas y tu arte. Y bueno, Instagram, Regina Carballo. Nada más que por bichear y por cotillear os los recomiendo, porque vais a ver unas cosas súper bonitas. Pero, oye, escúchame una cosa, llega el COVID, mundo artístico, cultural en la mierda, porque ha sido, ya sabemos, junto con la hostelería, creo, uno de los sectores más castigados. Y yo sé, porque evidentemente, bueno, tengo conocidos como tú, ¿sabes? Que sé que ha habido una ayuda, de hecho ha habido distintos tipos de ayuda, ¿sabes? Desde autónomos, artistas, creadores, empresas, ¿vale? ¿Tú te has podido acoger alguna de estas ayudas de la Junta o del Estado? No sé, ¿has podido acoger Pues alguna? sí, por suerte salieron unas ayudas de la Junta de Andalucía que fueron ayudas a la creación. Uh-huh. Y de hecho las solicitamos varias artistas, y estas ayudas cubrían tanto artistas plásticos, músicos, actrices, actores, temas de teatro. Y yo las solicité como artista plástica, y la verdad que sí, que me facilitaron una ayuda. Ahora unos 5 meses, de hecho justo ahora estoy trabajando en ello porque la tenemos que justificar dentro de poco. Y la verdad que me fue de gran ayuda en ese momento porque, bueno, se paró absolutamente todo. Claro, claro. Y sí, se llama Ayuda a la Creación de la Junta de Andalucía, y sí que, por suerte, tuve esto. Irlanda, por otro lado, me comentaba, ¿no? Porque como yo estaba entre ambos países, me comentaba un poco. Pero obviamente, como ya estaba en España, no me pude agarrar a ninguna de las ayudas de allí. Obviamente, ya Claro, llevaba un año aquí, y entonces claro. nada, me quedé aquí y pedí la de aquí y me la concedieron y estoy trabajando en ello. Estupendo. ¿Y qué es Sí, decir, qué tienes pensado para justificarla? ¿Tienes ya algún tipo de planteamiento, de boceto, de sí, idea en la cabeza? sí, de hecho yo lo que comenté, la pequeña memoria que presenté era que simplemente iba a seguir trabajando en la línea en la que trabajaba, un Uh-huh. poco el costumbrismo de aquí, pero un poco adaptado a esta nueva realidad que se estaba viviendo, o un poco estos cambios que habíamos visto, ¿no? En las maneras de socializarnos, en las maneras de convivir, porque obviamente ha habido cambios. Antes nos juntábamos 500 y ahora estamos un poco, estamos a cuentagotas y con miedo, ¿no? Sí. Un poco, Uh-huh. no, más de X no.
tanto porque lo tengamos, porque ya se nos va imponiendo y vamos actuando. Entonces, yo lo que comenté es que iba a seguir trabajando con esto, con el retrato, ¿no?, de personas de alrededor y un poco de esas historias que me iban contando, y he seguido prácticamente trabajando en ello. Entonces, por ahora llevo un par de retratos que los estoy pintando al óleo en un lienzo, ¿vale?, en un formato un poco inusual. Son 2 figuras humanas de pie, esto es lo que estoy por ahora haciendo. Entonces están en un formato que es 80 centímetros por 1 metro, por tanto esos cuerpos, ¿no?, quedan un poco herméticos en un formato muy reducido. Y lo he querido hacer un poco así, pues por esta especie de, no sé, como de restricción, ¿no?, o de represión. Metismo ahora mismo también en el que estamos. No es expansión, no es ser libre, sino que estamos un poquito coartados en una especie efectivamente muy reducido. Entonces, estoy trabajando por ahora las 2 figuras humanas en este formato bastante inusual. Por tanto, parece que están un poco como encasillados en un cajón que se adapta a su forma. Fondo neutro, como siempre, yo trabajo mucho los fondos neutros, es decir, que no hay información y la figura ahí. Y luego también lo estoy acompañando con unos bocetos a carbón, a lápiz, pero bueno, he seguido trabajando el retrato, lo que he cambiado un poco el formato por esta nueva concepción, ¿no?, esta nueva realidad que estamos viviendo, por estos cambios sociales. Interesante, tía, porque mira, justamente te iba a comentar para ir terminando, pero ya lo introduzco que... Es que me enrollo mucho, Irene. No, de verdad no sé que qué no. te voy a contar y no paro. De verdad que no, tía, en serio. Que va, de hecho, encantadísimo, vamos, que quieras contarnos tantas cosas. Pero mira, te iba a comentar justamente, te iba a preguntar, porque yo sé que en la antigua legislatura, en la anterior legislatura, junto con por parte del colectivo El Hervidero, que es el colectivo de aquí del puerto, la asociación cultural a la que tú perteneces, estuvisteis haciendo un trabajo chulísimo, pero chulísimo, que de hecho vamos a meter al final de la entrevista. Me gustaría introducir un pequeño vídeo, un pequeño fragmento del vídeo que os grabó El País, si mal no recuerdo, para que la gente lo vea, ¿sabes? Por lo menos tengo acceso a verlo, porque la verdad que está muy chulo. Y justamente, junto con Celia Moro, bueno, y Espi, ¿no?, también, ¿no? Pero fuisteis los 3 que hicisteis el mural, ¿no? Ese mural ese mural en particular lo hicimos nosotros 3, ya luego los demás fuimos un grupo un poco más amplio, pero sí, claro. Sí. Pero digo la diferencia, ¿verdad? De ese formato nuevo tan restricto, ¿sabes?, que tú estás comentando, tan restringido, a de repente un mural de una pared enorme, ¿sabes?, que representa a las conserveras, que es un trabajo de aquí muy portuense que evidentemente se ha perdido. Y bueno, simplemente quería también un poco como anteponer, ¿no?, la diferencia de cuando se puede trabajar con amplitud a cuando se puede trabajar en hermetismo, ¿sabes? Y no sé, cuéntanos un poco. Yo viví ese proceso, evidentemente, como espectadora, pero me pareció un trabajo y una iniciativa tanto política como vuestra excepcional, de hecho, ejemplar. Y sé que lo disfrutaste mucho. Y no sé, cuéntanos un poco, tía. Pues el proyecto surgió un poco, efectivamente, a raíz del hervidero, como tú has comentado, y yo recientemente había llegado al puerto de Irlanda, entonces me lo ofrecieron si quería participar y yo me uní de cabeza. Entonces era un proyecto que había planteado el colectivo para reestructurar un poco lo que eran un montón de edificios que había en deterioro en el puerto, porque hay un montón de edificios que están en un estado pésimo, y se nos concedieron esas ayudas y hicimos 5 murales diferentes en el puerto, ¿vale? El nuestro en particular, que fue desarrollado por Celia, por Espi y por mí, que está allí en la Bajamar, decidimos hacer un homenaje a la mujer conservera. Además, era algo que yo totalmente desconocía de mi ciudad. No tenía ni idea que las bodegas de la calle Valdés habían sido una industria de la conserva y que más del 70% de las trabajadoras
no voy a decir trabajadores, porque eran trabajadoras, eran mujeres y no habían estado censadas. Entonces decidimos hacer este mural. Entonces hicimos una especie de proyecto de investigación, fuimos a la biblioteca donde ya es que no me acuerdo, lo mencionamos, la mencionamos, hay una mujer que trabajaba allí en la biblioteca que tiene un libro sobre este labor de estas mujeres, entonces empezamos a encontrar un poco de información, a hacer un proyecto de investigación. Localizamos a mujeres a través de ir preguntando que habían trabajado en estas industrias y nos fueron contando las historias, ¿no? Y a raíz de ahí conseguimos además fotografías también, a raíz del un archivo que había en la biblioteca también del puerto, y decidimos pintar este mural donde se estaban intercalábamos una escena de lo que era el trabajo de la mujer dentro de la fábrica con una etiqueta La de estas conserva. conservas, que eran realmente impresiones que habíamos vectorizado y que la habíamos ampliado y la habíamos pegado. Ya se han deteriorado con el tiempo, hicimos lo mejor que, o sea, lo intentamos hacer lo mejor posible para que durara bastante tiempo, pero con la lluvia y la humedad se han ido deteriorando. Era algo que también sabíamos que podía pasar. Claro. Pero bueno, sí, un poco el paso del tiempo y sí, se ha ido deteriorando. Pero en general se conservó por lo menos durante un año, o sea que bastante, la pintura está perfecta. Intacta, sí, sí. Sí. El tema es que quisimos hacer un contraste también a nivel cromático, a nivel de color, que la escena, fuimos intercalando, ¿no?, esas escenas que sucedían en estas fábricas, donde era todo un poco oscuro, ¿no? Ahí era pobre de luz, eran unas escenas oscuras porque estas trabajadoras se pegaban ahí horas. Y esas etiquetas, ¿no?, que era un poco el producto al exterior, aquel color que había que enseñar al consumidor. Entonces había un contraste de escena entre una escena y otra, que de la fábrica era todo esa penumbra y esa oscuridad, y la etiqueta aquella que relucía, aquella que había que ser seductora, ¿no?, al consumista. Entonces al consumidor, perdón. Entonces fuimos intercalando eso con una pequeña historia después de lo que era, ¿no?, que era un homenaje a la mujer conservera portuense ubicado en la Segunda República. En lo que este trabajo de las mujeres consistía, que había entrado en locación, que era enlatar sardinas, el melocotón, fruta. Sin embargo, ¿por qué buscaban este trabajo de la mujer, que además no estuvo censado en esa época por los dedos? Llegamos a leer que era por esos dedos más finos que tiene la mujer, que entonces podía llegar a elaborar un trabajo más preciso, con mayor precisión a la hora de... Más delicado también, que no se parta el pescado por la mitad. Efectivamente. Era muy, muy delicado, tenía mucha precisión por los dedos, ¿no?, esos más finos. Claro. Entonces, a la hora de enlatar, casi todas eran mujeres, pero ninguna hubo censada, ninguna. Claro. Entonces, bueno, por eso hicimos sobre todo el mural. Y algo muy bonito y con lo que yo, la verdad, disfruté mucho a la hora de hacer este trabajo. Nunca había hecho un muro de esta envergadura, ¿no?, o un proyecto así importante en mitad de una ciudad, y lo disfruté un montón. Dije, tengo que hacer más murales, porque entré en contacto con el pueblo y descubrí cosas que yo no sabía. Claro. Porque yo preguntamos a mujeres mayores, ¿vale? Y luego a la hora de estar pintando pasaban personas, pasaban mujeres incluso ya súper mayores. Recuerdo unas mujeres de 80 años que cuando nos vieron fliparon. Dijeron, ay, y ya me nos contaron sus historias. Yo estuve ahí trabajando cuando tenía 16 años y mi madre trabajaba desde no sé cuántos años. Y yo decía, pero ¿cuánta historia hay aquí que yo no conozco? Y nos dijeron, por ejemplo, que hacían las mallas de las botellas Terry, las hacían con los tickets de Renfe, del tren de Renfe. Tenían que tener la medida exacta del ticket. Parece ser que el ticket de Renfe lo utilizaban como patrón para hacer las redecillas. Y claro, si yo no hubiera estado ahí pintando, yo no me hubiera enterado de todo esto. Claro. Entonces, a mí me fascinó y de hecho no lo he vuelto a hacer, pero me encantaría seguir trabajando el tema mural, porque hay una conexión del pueblo
brutal que no lo hay en una galería. En una Claro. galería se queda reducido al mundo artístico, del arte. Y en el pueblo, al final, o sea, lo que tú pintas en una ciudad es una comunicación directa con el pueblo y hay una interacción social tremenda. Y a mí es lo que más me gusta. Para mí, al final, el arte tiene una labor social. Claro. Y entonces, en un muro llega todo el mundo. En un museo va a llegar al que solo le interesa el arte. Y es algo que me encantó del proyecto. Me fascinó. Y nada, que me enrollo mucho. No, escucha una cosa, ahora que has dicho lo de la labor social, de todas las personas, de todos los artistas que hemos estado, vamos, que han estado de momento con nosotros, todos llegan a la misma conclusión, que lo que más disfrutan de su trabajo, de sus proyectos, es la conexión con el público. Desde un punto interactivo, como puede ser el tuyo, de que la gente te pregunte, niña, ¿y qué estáis haciendo? ¿Y esto qué es lo que es? Hasta, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Eva Rodríguez, que es actriz, que nos decía de los proyectos que estaba teniendo, dice, a mí lo que más me gusta es ofrecer una obra que tenga que pensar, ¿sabe? También que tenga esa parte reflexiva, que llegue a las personas. Entonces, parece que no, porque también muchas veces lo que tú dices, el arte en una galería se queda en la gente de la galería. Es cierto que el arte también tiene su parte snob, muy selecta, ¿sabes? Muy burguesa. muy Claro. sectaria. Y claro, y es que la historia del arte al fin y al cabo viene del mecenazgo, ¿sabes? De esa persona con dinero, Efectivamente. ¿sabes? Desde que decora su casa, esos fresnos, esas cosas, ¿sabes? Pero sí que es cierto que no debemos olvidar, y es un poco también lo que nosotros desde el comité queremos también fomentar, el valor social que tiene el arte. ¿Sabes? A mí es lo que más me apasionó a la hora de hacer el mural y lo que me gustaría seguir trabajando. Porque reconozco que mi obra no es transgresora, ni no tiene una labor social porque, ya os digo, es un poco el retrato, va encasillada al tema de la galería. Pero cuando hice el mural, y es algo que siempre he querido hacer, digo, yo no puedo seguir pintando por pintar, ¿no? Algo tiene que hacer pensar, tiene que mover algo. Y está bien llevarlo a una galería porque al final es el mundo artístico que está bien, ¿no? Es el lugar, ¿no? Que tiene una obra artística, pero es lo que tú dices, a mí al final me gusta que tenga un lenguaje, que comunique. También hay dos tipos de arte, yo creo. El que se queda hermético, ¿no? En una galería o en ese mundo de mecena o de galeristas, de snob, y el que tiene una crítica, ¿no? Que a lo mejor no triunfa tanto, pero al final tiene una labor social y hace que el pueblo piense. Y a mí al final es el que más me apasiona o el que más me transmite, que también puede ser un cuadro, ¿eh? Que luego se expone, porque hoy al final con las redes sociales también nos facilita mucho que se visualice. Una de las cosas más positivas saco yo de la pandemia es eso, el acercamiento de las galerías, saber de ese hermetismo a las redes sociales, y que bueno, que es verdad que habrá gente que no sepa porque no le interesa, porque simplemente no lo sabe, porque muchas veces también es desconocimiento, pero es un recurso, un material que es súper positivo y a lo mejor tú ahora tienes 15 años o 19 años o 30 años o 40 y no tienes ni idea, pero de repente se te enciende la bombilla y tienes ese material, ¿sabes? Y yo creo que eso es que creo que eso ha sido un puntazo, porque si no llega a haber pasado esto, yo creo que no se hubiese tenido, ¿sabes? Esa Y no, en ese posibilidad. aspecto no. Esa apertura o ese acercamiento a nivel virtual, no creo. No, que ha llegado a más gente. A ver si hay más gente que va a la galería, sí. La verdad que es que me ha sido una entrevista súper chula, eres una persona que vamos, súper interesante, de verdad, para estar aquí hablando contigo otras 2 horas más. Y Muchas gracias. bueno, y felicitarte desde luego por tu trabajo, por todo lo que estás haciendo también, que sí que es cierto que el crear no es fácil, y mucho menos en estos tiempos, ¿verdad? Tan apáticos, creo yo. Yo creo que también un artista tiene que estar inspirado y tiene también, no sé, ¿eh? Buscar la motivación de donde sea, pero yo sinceramente con la apatía que se gasta en estos tiempos, yo tendría menos 0 ganas de coger un pincel, la verdad. Pero bueno, esto es cosa mía, ¿eh? Al final también la creación es constancia.
Constancia, constancia, constancia. Y creando te vienen ideas. Yo ahora mismo estoy en un parón porque es pequeñito, porque estoy en otra historia. Bueno, estoy trabajando este pequeño proyecto de la ayuda a la creación, pero no estoy avanzando. Y cuesta porque, bueno, está todo reducido, entonces te sientes hermética. Pero bueno, poco a poco van saliendo cosas. Sí. Regina, muchísimas gracias, de verdad. Te mandamos un saludo súper fuerte y un besote. Y estamos en contacto. Sí, claro. Por participar A con vosotros. nosotros. Hasta luego. Venga, hasta luego. Muchas gracias por invitarme. Nada, a ti.